Hola, buenos días. Vamos a resolver el ejercicio que tienen en pantalla. Eh, Se los voy a explicar de manera general. Entonces, en este sistema vemos que aquí hay un ingreso. En el sistema ingresa vapor de agua a través de esta válvula. Es decir, tenemos dos elementos: una válvula y una turbina. Aquí hay un flujo continuo de agua que se va transformando, y a medida que se va transformando, va cambiando de fase, va cediendo su energía, y esa energía se retira de una turbina a través de este elemento que es un eje o un torque. Y es en esta turbina en la que se transforma la energía contenida en la sustancia en energía mecánica, y a su vez esa energía mecánica podría servir para producir energía eléctrica. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que una pequeña turbina, como se muestra en la figura, está operada como es operada, y una parte está constituida por una válvula y a 0.25 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico. Eh, eh, el fluido es vapor que se suministra a 1.4 megapascal y 250 grados Celsius. Y la presión, recuerden que una válvula sirve para reducir la presión de un elemento, de un fluido. Entonces la presión baja de 1.4 a 1.1 megapascal antes de ingresar a la turbina, y sale, es decir, aquí en el punto 3, a 10 kilopascal. Si la turbina produce 110 kilovatios, encuentre la temperatura de salida y la calidad si está saturado. Este es un condicional, ¿no? Si está saturado aquí, pues vamos a encontrar la calidad. Bueno, entonces vamos a analizar este ejercicio por partes. Bueno, vamos a tener en cuenta primero analizar la válvula y luego vamos a analizar la turbina. Es muy importante que tengan en cuenta estos puntos: el punto 1, el punto 2 y el punto 3, que son los respectivos estados de entrada y de salida a los dispositivos. Pues bueno, analicemos la válvula. Una válvula es un elemento que, funcionando en estado estable, tiene un funcionamiento isoentrópico. Esto quiere decir que la temperatura es igual, una válvula es isoentálpica. Esto quiere decir que la entalpía de entrada y de salida es igual. Entonces aquí tendríamos que H1 es igual a H2. Y este es el análisis de energía que vamos a hacer en este elemento del proceso. Bueno, entonces veamos qué conocemos del estado 1. Estado 1. Entonces, del estado 1 tenemos dos datos. Están aquí. La presión de entrada es 1.4 megapascal. 1.4 megapascal. Y además la temperatura es 250 grados Celsius. Recuerden, siempre necesitamos... Bueno, la temperatura es igual a 250 grados Celsius. Bueno, recuerden que siempre necesitamos dos propiedades independientes para poder determinar el resto. Es decir, si la presión y la temperatura son independientes aquí, pues tendríamos el resto de propiedades. En el siguiente estado que conocemos, pues conocemos que la presión a la salida es 1.1 megapascal.
Es decir, que el estado 2, estado termodinámico número 2, tenemos ya un dato conocido, y este dato conocido es la presión de salida. 1.1 megapascal. Ahora, ¿cuál es la idea con este ejercicio? Como sabemos que estas condiciones que tenemos iniciales nos permiten calcular la entalpía, y sabemos además que la entalpía de entrada y de salida es la misma, pues al conocer estas dos propiedades calculamos la entalpía y ya tendríamos la entalpía de salida. Como la entalpía de salida es una propiedad adicional para determinar el estado termodinámico, al conocer la entalpía de salida, es decir, la entalpía 2, pues conoceríamos el resto de las propiedades termodinámicas de esta sustancia. Entonces podríamos definir completamente cuáles son los estados sobre los cuales funciona esta clase de dispositivos. Bueno, para calcular estas propiedades pues empleamos el software usual, que es el que van a tener en pantalla. En este caso específico vamos a ingresar por las propiedades del agua. Bueno, lo siguiente es elegir el sistema de unidades. Para esto vamos a emplear Kelvin, centígrados, megapascal, metros cúbicos sobre kilogramo, kilojulios sobre kilogramo. Bueno, entonces aquí le damos OK. Y bueno, esto nos muestra es el tipo de diagramas. Aquí hay un diagrama temperatura versus entropía, y hay otro sistema que es, perdón, aquí lo cambio, el de presión por volumen. Pues el más manejado en este curso va a ser presión por volumen, y esto es una escala logarítmica, es decir, observen que esto no va cambiando, sino va cambiando es básicamente su exponente. Esto sería 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1. Entonces el 10 va cambiando en su exponente. Eso hace referencia a una escala logarítmica. Lo mismo sucede aquí en estas X. Entonces aquí tendríamos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 y 10 a la 3. Aquí tenemos el volumen específico y esta sería la presión. Bueno, vamos a calcular las propiedades. Entonces, para eso empleamos este icono que ven acá. Saturation Properties. Bueno, debe estar esto activado. Propiedades del agua, para que aparezcan unas propiedades en mayor número. Observen que si tenemos activado este botón, al calcular la cantidad de propiedades es menor, y aquí podremos elegir el par de propiedades que tenemos. Bueno, entonces lo ideal es que conozcamos cuál es el par de propiedades que tenemos. En este caso, en el estado 1 conocemos la presión y la temperatura, 1.4 megapascal y 250 grados Celsius. Bueno, entonces es 250 grados Celsius y 1.4 megapascal. Observen que estas casillas no se activan si no está activado previamente aquí. Aquí solo puedo modificar lo que haya marcado aquí. Bueno, le doy OK y me aparecen las propiedades. Entre ellas, recuerden que estamos buscando la entalpía específica, que es 2927. Bueno, ahora volviendo al ejercicio, como la entalpía 1 es 2927, pues la entalpía 2 va a ser 2927. Entalpía 1, 2927. Aquí kilojulio sobre kilogramo. Ya saben que un número sin unidades
pues no es número, pues no es un dato relevante en termodinámica, entonces tenemos este resultado. Bueno, como la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, pues sabemos que aquí a la salida la condición va a ser 2927 kilojulios sobre kilogramo. Y es una condición importante para evaluar el resto de las propiedades. Ahora sí, ¿qué otras propiedades podemos conocer? Pues saber si esto está en vapor sobrecalentado, si está saturado, si está como líquido. En el programa eso lo vemos en la última casilla. Observen que aquí se habla de una fase y aquí dice que esa fase es vapor sobrecalentado. Por eso la ubicación de este punto sobre el diagrama P por B, toda el área roja es vapor sobrecalentado. Bueno, el vapor sobrecalentado a su vez va a entrar a la turbina y va a dejar toda su energía y va a producir torque. Observen que siendo vapor sobrecalentado aquí tenemos una temperatura de 250, de una presión de 1.4, un volumen específico, una energía interna y una entropía. Si estuviera saturado, pues ya se activa esta casilla de calidad. Bueno, a la salida de la turbina, a la salida de la válvula, que es este elemento que está representado aquí, a la salida de esa válvula tenemos el estado 2. Para conocer el resto de propiedades, vamos a usar una combinación de la presión y de la entalpía. ¿Cómo hacemos en el diagrama? Pues buscamos, nuevamente calcular, buscamos en esta lista, observen que aquí está presión y entalpía, las vamos a marcar. Bueno, la presión a la salida es 1.1 megapascal, entonces esto hay que cambiarlo acá. Presión 1.1 megapascal y la entalpía específica es 2927, que es la entalpía anterior. Le doy OK. Observen que sigue siendo vapor sobrecalentado, la entalpía permanece constante aquí. La energía interna también, pero es que recuerden que la energía interna es la entalpía es función de la energía interna. La definición de entalpía es: la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Bueno, y la presión no es que cambie ostensiblemente. Pero observen que al pasar por esa válvula hubo un descenso ligero en la temperatura. ¿Sí? Esos serían los cambios, pero igual entra como vapor sobrecalentado, sale como vapor sobrecalentado. Listo, ya conocemos el estado 1 y el estado 2. Volvamos, miren el estado 1 y el estado 2. Estoy siguiendo el mismo orden que tiene el diagrama. Ahora, este programa facilita mucho los cálculos. Igual ustedes en sus casas pueden repasar el manejo de tablas termodinámicas y se van a dar cuenta que al manejar estas tablas pues hay una cantidad mayor de cálculos que hacer, entre ellos la interpolación. Bueno, en unos siguientes cálculos lo que vamos a hacer es, como ya conocemos el estado 2, vamos a determinar el estado 3, pero ya no vamos a analizar la válvula, sino la turbina. En esta turbina es una turbina de vapor que produce energía. El análisis de energía es el siguiente: el flujo másico, que es un dato del ejercicio, que va multiplicado por la variación en energía cinética más la variación en energía más la variación en entalpía. Esto es igual a la potencia que obtengo de esa turbina más el calor. Voy a hacer dos suposiciones. ¿Cuáles son esas dos suposiciones? La primera de ellas es que no hay cambio en energía cinética, no se habla de cambios en energía cinética, y además de eso que esta turbina se va a comportar de manera adiabática, es decir, no hay transferencia de calor.
Por lo tanto, esta expresión se ha simplificado y lo que voy a usar es el flujo másico por la variación de la entalpía es igual a la potencia, que es bastante simple. Ahora, esta variación de la entalpía, este delta de H, va a ser igual a H a la salida, H3, menos H a la entrada, es decir, H2. Bueno, esta H2 ya la tengo. Entonces, analicemos un ratico esta ecuación. El flujo másico lo conozco, es un dato del ejercicio. La potencia de salida también la conozco. Conozco el H2, por lo tanto de esta ecuación puedo despejar la entalpía de salida de la turbina, es decir, H3. Bueno, y una revisión de lo que dice el contexto del ejercicio. Observen que a la salida, es decir, en el estado 3, conozco una sola propiedad, que es la presión, 10 megapascal. 10 kilopascal. Al conocer esta presión y solo esta presión no puedo determinar el resto de propiedades. De la discusión pasada, pues tengo la entalpía de salida, es decir, la entalpía en el punto 3. Al conocer la entalpía en el punto 3 y la presión de salida, pues ya voy a conocer el resto de propiedades. Además, tengan en cuenta que, como les dije hace un instante, el flujo másico es conocido, 0.25 kilogramos por segundo, y también conozco la potencia de salida. Bueno, reemplacemos en esta ecuación. El flujo másico es 0.25 kilogramos por segundo por la variación en entalpía. Y esto es igual a la potencia. En la potencia tenemos 110 kilovatios. 110 kilovatios es 110 kilojulios sobre segundo. Ese es un factor de conversión, no es la definición de los kilovatios. Bueno, entonces aquí es importante anotar que este trabajo tiene un signo negativo porque sale del sistema. Por lo tanto, el delta de H aquí es igual a menos, paso esto a dividir y queda menos 440 kilojulios sobre kilogramo. Aquí me falta anotar que esto es kilojulios sobre kilogramo. Bueno, entonces sabemos que el delta de H es igual a H3 menos H2. Y H2 es 2927, creo. Bueno, H2 es 2927, correcto. Esto significa a su vez que H3 es igual a 2927 menos 440. 2927. Entonces tenemos que H3 ha disminuido y es 2487 kilojulio sobre kilogramo. Bueno, también sabemos que la presión 3 es 10 kilopascal, es decir, es 0.01 megapascal. 0.01 megapascal. Pues ya tenemos dos propiedades que me permiten calcular el resto de propiedades termodinámicas a través del software. Bueno, lo vamos a hacer. Entonces nuevamente nos adentramos en este programa, buscamos la presión, que es 0.01 megapascal, y vamos a buscar la entalpía específica. La entalpía específica es 2487. 2487. Damos OK. Y aquí aparece el resto de las propiedades termodinámicas. Aquí sabemos que la temperatura es 45, la presión ha reducido
El volumen específico es 14, la energía interna es 2337, la entalpía específica pues ha rebajado, la entropía específica subió, la calidad es de 0.95, esto significa que está saturado y es un 95.5% vapor, el resto pues sería líquido y por eso se ubica en esta región, muy cercana a la región o a la línea de líquido saturado. Pues bueno, estas son las respuestas de este ejercicio. Les agradezco su atención.